El teléfono sonó, y supe, incluso antes de contestar, quién era y qué quería. Era mi madre, Mónica. Por fin contestas, la voz de mi madre goteaba ese familiar tono inductor de culpa. Te he estado llamando todo el día. Mi estómago se retorció en nudos. Estaba trabajando, mamá. Mentira. Simplemente no podía enfrentar otra conversación donde mis deseos no importaran. Era Andrés, un joven copywriter que trabajaba desde casa, una conveniencia que mi familia había aprendido a explotar con maestría. ¿Cuáles son tus planes para las fiestas? El trasfondo calculador en su voz hizo que mi corazón se acelerara. Se refería, por supuesto, al próximo fin de semana largo, el mismo durante el cual Bob Dylan daría 3 conciertos consecutivos en la ciudad. Lo de siempre con la familia, supongo, respondí, ya con un mal presentimiento. Bueno, este año haremos algo diferente. Mi pecho se oprimió. ¿Qué quieres decir? Conseguí 4 boletos para Bob Dylan, para los 3 días seguidos. Desde las palabras 4 boletos, supe inmediatamente que yo no estaba incluido. Éramos 5 en la familia cercana, mis padres, mi hermano Tomás, su esposa Sofía, y yo. La abuela Beatriz vivía con ellos. ¿Yo también voy?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. Bueno, sobre eso, tenemos algo importante que hacer para ti. Mi boca se secó. ¿Qué exactamente? Necesitamos que alguien cuide a la abuela. Así que, mientras todos disfrutan del concierto en vivo, ¿se supone que yo me quede 3 días enteros cuidando a la abuela? No seas tan dramático, Andrés. De todas formas, siempre estás cuidando a la abuela, ¿verdad? Además, no es como si tuvieras otros planes, ¿o sí? Sentí la rabia ardiendo dentro de mí, pero de alguna manera mantuve mi voz firme. ¿Alguna vez pensaron en preguntarme? ¿O simplemente asumieron que aceptaría como siempre? Claro. Pensé que dirías que sí. Siempre has sido nuestro chico confiable, poniendo a la familia primero. Mamá, soy un hombre adulto, dije, luchando para que mi voz no temblara. Merezco controlar mi propio tiempo. La respuesta es no. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Andrés, no seas tan egoísta. Estas son unas vacaciones especiales para todos. Todos excepto yo, contraataqué. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del teléfono. No puedo creer que estés arruinando nuestros planes con tu egoísmo. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos. ¿Egoísmo? Ustedes son los que hicieron todos los arreglos sin siquiera preguntarme, esperando que yo sacrificara gustosamente 3 días de mi vida. ¿No es esa la definición de egoísmo? Ya basta. Tu padre te llamará. Quizás a él sí lo escuches. Antes de que pudiera colgar, declaré, si esperan que sea su cuidador, no esperen que vuelva a casa en absoluto. No supe si siquiera me escuchó. Mi relación con mi familia siempre había sido unilateral. Durante la universidad, sacrifiqué mis estudios para exámenes por eventos familiares y cancelé planes importantes con amigos para ver los partidos de mi hermano Tomás. Esta era mi vida diaria normal. Sin embargo, la situación realmente se deterioró después de que mi abuela Beatriz se rompiera la cadera hace 2 años. Aunque la cirugía fue exitosa, comenzó a mostrar síntomas de demencia durante el proceso de recuperación. Los médicos explicaron que el shock de la fractura y la cirugía probablemente causaron un rápido declive en su función cognitiva. Mis padres, Douglas y Mónica, y la familia de mi hermano Tomás, que vivían todos juntos, se negaron por completo a cuidar a la abuela. Tenemos trabajos, ponían de excusa. El único que quedaba era yo, que vivía en un apartamento cercano. Simplemente porque podía trabajar remotamente como copywriter. De repente, me convertí en el cuidador principal de la abuela, administrando medicamentos, citas médicas, ayudando con el baño y el cambio de ropa. Todo recayó sobre mis hombros. Viajaba diariamente desde mi apartamento a la casa familiar para cuidar a mi abuela. Andrés, siempre has tenido una relación especial con la abuela desde que eras niño, dijo mi madre. No podrías pensar en ponerla en una residencia, ¿verdad? Era una inteligente manipulación emocional.
Por supuesto, no quería poner a mi abuela en una residencia. Pero mientras yo asumía el cuidado, mis padres se iban de cruceros y mi hermano y su esposa iban a esquiar cada fin de semana. Mi vida se había detenido por completo. Esa noche, mi apartamento se sintió como una prisión. Mi teléfono vibraba constantemente con llamadas de mis padres, que enviaba directamente al buzón de voz. Tomás me envió un mensaje de texto: Andrés, piensa en lo que es mejor para la familia. Me reí amargamente. En esta familia, lo que es mejor para la familia siempre significa sacrifícate por la felicidad de los demás. Me derrumbé en mi sofá y llamé a Clara, mi mejor amiga. Ella sabía muy bien con lo que lidiaba. Déjame adivinar, ¿están tratando de enredarte para que cuides de nuevo?, preguntó inmediatamente. Esta vez es diferente. De hecho, dije que no. Ya no tengo que seguir sus planes. Bien por ti. Siempre has cedido demasiado fácilmente. Mereces tu propio tiempo y espacio. Pero no dejarán de llamar, suspiré, sintiendo el peso en mi pecho. Papá sigue intentando contactarme. No contestes, dijo Clara con firmeza. Has tomado tu decisión, ¿verdad? Solo están tratando de desgastarte. Gracias por decir eso. No estoy siendo irrazonable, ¿verdad? Absolutamente no, insistió Clara. Eres un adulto. Necesitan respetar tus decisiones. Después de colgar con Clara, mi teléfono volvió a sonar. Era de papá. Esta vez, contesté. Papá, mi respuesta sigue siendo no, dije inmediatamente. La voz de Douglas era mesurada y tranquila. Solo te pedimos que muestres algo de compasión por tu familia. ¿Yo falto de compasión? Mi voz se quebró por la emoción. Ustedes son los que no respetan mi tiempo ni mi vida. Bien. Entonces manejaremos los arreglos del concierto por separado. Pero, ¿podrías al menos pasar por la mañana? La abuela realmente quiere verte. Dudé, sintiéndome sospechoso pero aliviado por este compromiso que sonaba razonable. Está bien, iré solo esa mañana, pero por favor dejen de intentar manipularme para que la cuide. Lo prometo. Gracias, Andrés. Después de colgar, una inquietud se instaló en mi estómago. Parecía haber cedido demasiado rápida y fácilmente. Aún así, me sentí orgulloso por finalmente establecer límites claros. Durante las semanas previas al concierto, continué viajando a la casa de mi familia todos los días para cuidar a mi abuela, pero no discutí ese día con mis padres ni con mi hermano y su esposa. Me sentí aliviado, pero no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. La noche antes del concierto, les envié un mensaje de texto a mis padres. Estaré allí alrededor de las 11 mañana por la mañana. Nos vemos entonces. Mamá respondió casi instantáneamente. Perfecto, Andrés. Esperamos verte mañana. Me permití una pequeña sonrisa. Mi relación con mi familia siempre había sido complicada, pero esperaba poder disfrutar visitando brevemente a la abuela mientras establecía mis límites recién establecidos. A la mañana siguiente, me desperté temprano, empaqué los medicamentos de la abuela y sus bocadillos favoritos, y cargué todo en mi coche. Había elegido cosas que sabía que apreciaría. Su té favorito, algunos audiolibros y fotos de mis proyectos de trabajo recientes. Conduciendo hacia la casa de mis padres, me sentí sorprendentemente en paz. Solo una visita rápida, ver a la abuela, dejar sus cosas y luego de regreso a mi libertad. Pero cuando me detuve frente a la casa, algo se sintió mal. El coche de mis padres no estaba. Tampoco los coches de la familia de Tomás. Las luces estaban encendidas, la casa parecía extrañamente silenciosa. Fruncí el ceño mientras me acercaba a la puerta principal con mis bolsas. Cuando toqué el timbre, escuché pasos lentos y arrastrados. La puerta se abrió para revelar a mi abuela con aspecto confundido. Andrés, exclamó con genuina alegría. ¿Viniste? Claro, sonreí y abracé su frágil figura. Buenos días, abuela. ¿Dónde están todos? Todos se fueron, respondió, su voz repentinamente más clara. Todos fueron a ese concierto como estaba planeado.
De hecho, un mes antes del concierto de Bob Dylan, cuando entré en la habitación de la abuela con su medicación de la noche, estaba sentada junto a la ventana escribiendo algo en un cuaderno. Tan pronto como entré, cerró rápidamente el cuaderno. Andrés, ¿te importaría cerrar la puerta?, dijo con una voz sorprendentemente clara, no en su habitual manera confusa. Aunque estaba confundido, obedecí. Siéntate, dijo mientras tomaba mi mano. Tengo algo que decirte. En ese momento, sus ojos estaban claros y su voz era firme. No tengo demencia. ¿Qué? Me congelé en shock. Parece sorprendido. Ella sonrió. Después de mi cirugía de cadera, estuve confundida temporalmente. Pero me recuperé. Simplemente no le dije a la familia que me había recuperado. ¿Pero por qué? Tu papá y tu mamá, y Tomás y Sofía. Quería ver cómo me tratarían. ¿Y cómo te tratarían a ti?, explicó. Creen que tengo demencia, así que dicen sus verdaderos sentimientos frente a mí. La abuela sacó una carpeta de su cajón. Están planeando ir al concierto de Bob Dylan, y tienen la intención de dejarte mi cuidado a ti. Mi rostro perdió todo color. No te preocupes, dijo. He sabido de su plan durante un mes. Discutieron todo frente a mí porque creen que no podía entender. ¿Pero por qué has guardado silencio hasta ahora? Estaba esperando el momento adecuado, dijo significativamente. Andrés, te han dado por sentado convenientemente durante años. Pero esta vez es diferente. Esta vez es hora de darles una lección. Comenzó a explicar su meticuloso plan. Yo fingiría caer en su trampa y vendría a la casa. Luego, después de que se fueran, los asustaría para que regresaran. Y dijo con ojos brillantes, este incidente será tu oportunidad para liberarte de su control. Sí, este era el plan de mi abuela. Y finalmente, llegó el día. Déjame ayudarte a ir a la sala primero, abuela. Mientras la guiaba hacia el sofá, miré a mi alrededor cuidadosamente. La casa estaba limpia, con sus medicamentos cuidadosamente dispuestos en la mesa auxiliar. En la mesa del comedor estaban los restos del desayuno y una nota. Mientras la abuela se acomodaba en su sillón favorito, recogí la nota. Querido Andrés, nos fuimos alrededor de las 9 de la mañana. La abuela ya desayunó. Hay comidas preparadas para 3 días en el refrigerador. Las instrucciones están adjuntas. Los números de emergencia están en el refrigerador. Asegúrate de que tome su medicación de las 2 de la tarde. Con cariño, mamá. Abuela, necesito hacer una llamada. Vuelvo enseguida. Fui a la cocina y marqué a mamá. Después de varios timbres, finalmente contestó. Oh, Andrés, lo lograste. ¿Cómo está tu abuela? ¿Qué demonios están pensando? No pude contener mi furia. ¿Cómo pudieron hacer algo tan rastrero después de que dije explícitamente que no? Andrés, por favor, cálmate, dijo mamá con ese tono tranquilizador e irritante. Sabíamos que cumplirías. Siempre eres tan confiable. No soy su cuidador de guardia. Solo acepté una visita por la mañana. Nunca acepté cuidar a la abuela durante 3 días enteros. Pero ya estás ahí, ¿no? No puedes simplemente dejarla sola. Te necesita. Esto es abandono grave. Mi voz se volvió helada. ¿Tienes idea de lo que sucede cuando llamo a los servicios de protección de adultos mayores? Escuché su jadeo. No te atreverías. Pruébame. Si no regresan pronto, eso es exactamente a quien llamaré después. Espera. El pánico de mamá era palpable. Todavía estamos en la entrada del recinto. El concierto no ha comenzado. Entonces váyanse y regresen. Me quedaré 1 hora. Si no están aquí para entonces, llamaré a las autoridades. Andrés, por favor. 1 hora, repetí y colgué. Mientras tanto, la abuela y yo pusimos en marcha nuestro plan secreto. ¿Has empacado todo?, preguntó la abuela. Sus ojos brillaban con anticipación por la aventura. Por supuesto, respondí con una sonrisa. Las playas de Florida nos esperan.
La abuela sacó un sobre con documentos oficiales de su bolso. Quería irme antes de mostrarte esto, dijo, entregándome los papeles. Era su Nuevo Testamento. Lo leí con una expresión de asombro. Sus bienes, su casa en la playa, ahorros considerables y la cartera de inversiones heredada del abuelo, todo me lo dejaba a mí. Abuela, esto es, las palabras me fallaron. Lo correcto, dijo con firmeza. Me reuní con un abogado hace meses y mostré pruebas de que mintieron sobre mis capacidades cognitivas. Perdieron sus derechos de herencia. Mis padres habían estado tratando de obtener el control de los bienes de la abuela alegando que tenía demencia. Pero la abuela era más sabia que ellos. Una evaluación médica que probaba su claro estado cognitivo y grabaciones de las conversaciones de mis padres hicieron que su Nuevo Testamento fuera legalmente inquebrantable. Para cuando abordáramos el avión a Florida, mis padres habrían descubierto la casa vacía y una nota. Queridos Mónica y Douglas, no tengo demencia. Andrés y yo nos vamos a un encantador viaje prolongado. Los procedimientos legales con respecto a mis bienes han sido completados. Con cariño, mamá. Sentados en la playa arenosa, la abuela y yo compartimos la alegría de la libertad. Finalmente liberados de las restricciones familiares, comenzamos un nuevo capítulo en nuestras vidas. La brisa marina nos acariciaba el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de verdad. La abuela, con una sonrisa que no le había visto en años, levantó su copa de limonada. Por los nuevos comienzos, Andrés. Y por enseñarle al mundo que subestimar a una anciana puede salir muy caro. Reímos juntos, el sonido mezclándose con las olas. Sabía que el camino por delante no sería fácil, que la reacción de mi familia sería explosiva, pero en ese momento, con el sol poniéndose sobre el océano y mi abuela a mi lado, me sentí invencible. Habíamos recuperado nuestro poder, y eso era solo el principio. Al regresar de Florida, pasé una mañana tranquila en mi apartamento, respondiendo a los mensajes de amigos mientras ignoraba la avalancha de textos de mi familia. Después de su traición, necesitaba tiempo y espacio para sanar. Pero esa tarde, mi sangre hirvió mientras navegaba por Facebook. Mamá había publicado, ¡qué fiestas tan decepcionantes! Me rompe el corazón cuando alguien abandona a su propia familia. Mi pobre madre estaba tan confundida y molesta. Nunca me di cuenta de lo fácil que podían romperse los lazos familiares. Los comentarios llegaron a raudales. ¡Qué triste, Mónica! Los jóvenes de hoy simplemente no entienden la responsabilidad. Abandonar a tu propia abuela es lo peor. La familia debe ser lo primero. Algunas personas simplemente no lo entienden. Mis manos temblaban mientras tomaba capturas de pantalla. Aunque no me había nombrado, todos sabían a quién se refería, y había tergiversado completamente la verdad. Impulsado por la rabia, redacté mi propia publicación. Hora de la verdad. Ayer, visité a mi familia como lo prometí. Al llegar, descubrí que todos ya se habían ido al concierto de Bob Dylan, esperando que yo cuidara a mi abuela con problemas cognitivos durante 3 días. Esto fue después de que me negué explícitamente. Amenacé con denunciarlos por abandono de ancianos, obligándolos a volver a casa. Ahora se me acusa de no preocuparme por la familia. La realidad es que no respetan mi tiempo ni mis límites. No soy su cuidador de guardia cuando quieren entretenimiento. La verdadera familia se construye sobre el respeto mutuo, no sobre la manipulación y la conveniencia. Pulsar publicar podría dañar permanentemente mis relaciones familiares, pero necesitaba decir mi verdad. Con una respiración profunda y manos temblorosas, presioné el botón. Las reacciones explotaron inmediatamente. Clara comentó primero. Muy orgullosa de ti por defenderte. Luego, una ola de mensajes de apoyo de mis amigos llegó. Esa noche, mi cuenta de redes sociales explotó con la reacción violenta de la familia. Mamá me acusó de exponer vergonzosamente asuntos familiares privados. Papá me dijo que actuara como un adulto. Tomás y su esposa Sofía afirmaron que estaba traicionando a la familia. Primos y parientes lejanos que apenas conocía se sumaron con críticas. Sin embargo, simultáneamente, mi publicación se extendió mucho más allá de mi red.
Extraños comenzaron a compartirla con comentarios como, yo también he sido el cuidador familiar durante años. El parentesco consanguíneo no les da derecho a abusar de tus límites, e hiciste exactamente lo que necesitabas hacer. Mi teléfono vibró sin parar con notificaciones hasta que finalmente lo apagué para dormir. A la mañana siguiente, la llamada de Clara me despertó. Andrés, esto ha explotado por completo. Tu publicación está en todas partes. Varios blogs importantes han recogido tu historia. ¿Qué? Me froté los ojos y agarré mi teléfono. Las notificaciones inundaron mi pantalla. Mi publicación tenía miles de compartidos con innumerables personas compartiendo experiencias similares. Sitios de noticias en línea presentaban mi historia y artículos sobre la ética del cuidado de ancianos y los límites familiares. Nunca quise volverme viral, susurré, abrumado por la atención. Esta no era mi intención. Pero tu historia está conmoviendo a tanta gente, dijo Clara. Lo que describes es algo que muchos otros han sufrido en silencio. Esa tarde trajo un giro impactante. Mamá publicó de nuevo. Necesito aclarar las cosas. Mi publicación anterior fue escrita con prisa. Mi esposo, mi hijo y su esposa y yo tuvimos expectativas injustas hacia nuestro hijo Andrés. No respetamos sus límites e intentamos usarlo como cuidado de ancianos gratuito. Su respuesta fue justificada. Me disculpo sinceramente en público. Miré mi pantalla con incredulidad. Mamá nunca se disculpaba, especialmente no públicamente. La explicación llegó momentos después en un mensaje de texto de la abuela. Tuve una conversación seria con tu madre. Su comportamiento fue vergonzoso. Han acordado disculparse públicamente contigo. Sin embargo, esto no es suficiente. Te han estado explotando durante años. Creo que deberíamos considerar opciones legales para abordar este patrón de abuso. Opciones legales, eso parecía extremo, pero mi perspectiva cambió rápidamente. Esa noche, mientras ignoraba las llamadas de mamá, abrí un correo electrónico de papá. Lo que leí hizo que mi sangre hirviera. Andrés, nos hemos disculpado públicamente, pero necesitas examinar tus propias acciones. Amenazar con denuncias de abuso de ancianos es completamente excesivo. Solo necesitábamos unos días de ayuda con tu abuela. Tu reacción exagerada y dramática ha humillado a toda nuestra familia. Ya no eres bienvenido en las reuniones familiares. Mis manos temblaban de rabia. Sus disculpas públicas eran completamente huecas. Todavía me culpaban e incluso intentaban excluirme de la familia. Inmediatamente llamé a la abuela. Abuela, mira este correo electrónico que papá acaba de enviarme. Su voz endureció con ira cuando se lo leí. Esto es indignante. No han aprendido nada. Andrés, necesitamos consultar con un abogado inmediatamente. Esto es acoso claro. Siguiendo el consejo de la abuela, me reuní con una abogada de derecho familiar al día siguiente. Era Olivia Montero, una mujer de aspecto serio pero con una mirada comprensiva. Escuchó atentamente mi historia, tomando notas ocasionales, asintiendo mientras yo detallaba años de manipulación y la reciente debacle del concierto. Cuando terminé, la abogada Montero se reclinó en su silla. Señor Artfield, comenzó con voz grave, esto va mucho más allá de un desacuerdo familiar. El comportamiento de sus padres, su hermano y su cuñada constituye acoso psicológico. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras calaran. La difamación pública en las redes sociales podría considerarse libelo, y el abandono de su abuela, a pesar de los desafíos cognitivos que ellos mismos enfatizaron, plantea serias preocupaciones de abuso de ancianos. ¿Debería realmente emprender acciones legales contra mi propia familia?, pregunté, sintiendo el peso de la decisión. La idea de llevar a mis padres a los tribunales era nauseabunda, a pesar de todo. Comencemos con una carta de advertencia formal, sugirió la abogada Montero. Les informaremos que el acoso continuado resultará en procedimientos legales. A veces, una advertencia seria de un profesional legal es suficiente para que las personas reconsideren su comportamiento. Estuve de acuerdo, esperando que esto pusiera fin al asunto.
La abogada Montero redactó y envió advertencias formales a mis padres, a Tomás y a Sofía. Pero en lugar de calmar las cosas, esto solo echó gasolina al fuego. Después de recibir las cartas, mamá se lanzó a la guerra. Publicó que yo era un hijo ingrato que intentaba demandar a su propia familia, que solo quería ayuda con su abuela enferma. Pintó un cuadro de sí misma como una madre desconsolada y víctima. Papá me llamó públicamente emocionalmente inestable e insistió en que mis afirmaciones eran salvajemente exageradas. Dijo que yo siempre había sido demasiado sensible y que estaba distorsionando la realidad para llamar la atención. Tomás y Sofía se unieron al ataque, etiquetándome como un buscador de atención y declarando que mi historia era pura ficción. Sofía incluso insinuó que yo estaba influenciando negativamente a la abuela. Su respuesta viciosa no me dejó otra opción. Me reuní con mi abogada de nuevo, con el corazón apesadumbrado pero con una nueva resolución. Tomé la dolorosa decisión de presentar una demanda por difamación y angustia emocional. Señor Artfield, sé que esto no es fácil, dijo la abogada Montero con gentileza, pero es necesario para protegerlo tanto a usted como a su abuela. No podemos permitir que este comportamiento continúe sin control. Asentí, sabiendo que tenía razón. La línea se había cruzado demasiadas veces. El día que presentamos la demanda, mis emociones estaban en completo tumulto. A pesar de todo, estas personas eran mi familia. Pero sus acciones no eran solo un error de una vez, representaban años de explotación y falta de respeto que ya no podía ignorar. La idea de enfrentarlos en un tribunal era aterradora, pero también sentía una extraña sensación de empoderamiento. Por primera vez, no estaba solo en esta lucha. La abuela Beatriz fue mi roca durante todo el proceso. No solo apoyó mi decisión, sino que se ofreció a testificar, revelando cómo había estado documentando mentalmente el trato de la familia hacia mí durante años. Fingí que mi memoria era peor de lo que es, confesó una tarde, mientras tomábamos té. Quería ver quién realmente se preocupaba por mí versus quién me veía como una carga o una herramienta. Y, francamente, quería ver cómo te trataban a ti, Andrés. Siempre has tenido un corazón demasiado bueno. Sus palabras me conmovieron profundamente. La batalla legal se prolongó durante meses, destrozando por completo lo que quedaba de nuestras relaciones familiares. Mis padres, mi hermano y su esposa se negaron a todo contacto, excepto a través de sus abogados. Los miembros de la familia extendida se vieron obligados a elegir bando. La mayoría se alineó con mis padres en nombre de la lealtad familiar, lanzándome miradas de reproche o enviando mensajes pasivo-agresivos. Pero la abuela y algunos otros, incluida mi fiel amiga Clara, se mantuvieron firmes conmigo. El caso avanzó más rápido de lo esperado. Mi abogada, Olivia Montero, presentó metódicamente la evidencia, el patrón de años de explotación, el incidente del día del concierto, las capturas de pantalla de las primeras publicaciones de mi madre, mi respuesta, y la viciosa campaña en redes sociales que siguió por parte de toda la familia después de la carta de advertencia. Los correos electrónicos, especialmente el de mi padre prohibiéndome las reuniones familiares, también fueron cruciales. El testimonio de la abuela Beatriz resultó devastador para el caso de mis padres. Con una claridad cristalina, relató incidentes específicos, conversaciones escuchadas, y cómo habían planeado sistemáticamente aprovecharse de mí durante años, usando su supuesta demencia como excusa. Describió cómo discutían abiertamente sus planes frente a ella, creyendo que no entendía. La evidencia más contundente provino de las propias publicaciones en redes sociales y los mensajes privados de mis padres, hermano y cuñada. Sus propias palabras expusieron su intención maliciosa y su acoso de manera más efectiva de lo que cualquier otra cosa podría haberlo hecho. Su abogado intentó argumentar que eran disputas familiares y que yo estaba siendo demasiado sensible, pero la jueza no pareció impresionada. La jueza falló decisivamente a mi favor. Emitió una orden de restricción contra mis padres, hermano y cuñada, prohibiéndoles contactarme o publicar sobre mí. Les otorgó daños sustanciales por difamación y angustia emocional, y les ordenó retractarse públicamente de sus falsas declaraciones sobre mí con una disculpa aprobada por el tribunal, que debía ser publicada en las mismas plataformas donde me habían difamado.
El tribunal considera que las acciones de Mónica Artfield, Douglas Artfield, Sofía Artfield y Tomás Artfield constituyeron un claro acoso hacia Andrés Artfield y causaron una severa angustia emocional, declaró la jueza con firmeza. Las relaciones familiares deben fundarse en el respeto mutuo, y los demandados han violado fundamentalmente este principio. Además, su abandono de Beatriz Artfield, a pesar de los desafíos cognitivos que ellos mismos enfatizaron, demuestra una inquietante indiferencia por el bienestar de los ancianos. Al salir del tribunal, mi corazón se sintió a la vez más ligero y más pesado simultáneamente. Había ganado mi caso y defendido mis límites, pero el costo fue perder a la mitad de mi familia para siempre. Hiciste exactamente lo que era necesario, susurró la abuela, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Algunas heridas pueden sanar con el tiempo, pero nunca debes comprometer tu dignidad o tu autoestima por nadie, ni siquiera por la familia. En los meses siguientes al veredicto, sus vidas se transformaron drásticamente. El caso había sido cubierto extensamente en los medios locales, devastando sus cuidadosamente cultivadas reputaciones comunitarias. Papá fue forzado a una jubilación anticipada de su firma de contadores después de 30 años, cuando los clientes comenzaron a solicitar diferentes representantes. Mamá renunció a su puesto ejecutivo en la compañía de marketing cuando sus colegas dejaron de incluirla en reuniones y los proyectos importantes empezaron a escasear. Su círculo social se encogió rápidamente a medida que antiguos amigos se distanciaban del escándalo. El negocio de inversión inmobiliaria de Tomás y Sofía sufrió consecuencias inmediatas. Los clientes potenciales los buscaban en línea solo para encontrar historias sobre abandono de ancianos y acoso. En un mercado basado en la confianza y la reputación, su marca personal quedó destrozada. A los 6 meses, se vieron obligados a vender su lujosa casa y reducir drásticamente su nivel de vida, mudándose a un apartamento mucho más modesto. Las tensiones financieras y el oprobio público pusieron una enorme presión en su matrimonio. Mientras tanto, la abuela Beatriz se mudó conmigo. Juntos, renovamos mi pequeño apartamento para acomodar sus necesidades mientras preservábamos su independencia. Con su aliento, me inscribí en cursos de escritura creativa, persiguiendo finalmente mi sueño largamente anhelado. Ella misma encontró una nueva vitalidad, libre de la atmósfera opresiva de su antigua casa. Un año después, mi vida se había transformado por completo. Con el apoyo de la abuela, reduje mis horas de copywriting para concentrarme en mi primera novela mientras tomaba clases avanzadas de escritura. La abuela, prosperando en nuestro hogar compartido, había iniciado una pequeña comunidad en línea para personas mayores que exploraban sus talentos creativos, compartiendo sus propias acuarelas y poemas. El dolor de la traición familiar todavía aflora ocasionalmente, pero me recuerdo a mí mismo que mis decisiones fueron necesarias. No haré espacio en mi vida para personas que me ven como nada más que un cuidador conveniente, le dije a Clara durante una de nuestras citas regulares para tomar café. Suena duro, pero protegerme era esencial. Aunque las heridas nunca sanarán por completo, camino hacia adelante con confianza. La abuela y yo hemos creado nuestra familia elegida, basada en el respeto mutuo, el amor y las risas compartidas. Nuestra historia, aunque dolorosa, sirve como un poderoso recordatorio de que la explotación, incluso por parte de la familia, nunca debe ser tolerada, y que defender la propia dignidad, a veces, significa tomar las decisiones más difíciles.